Y bueno, queremos traerte una palabra de bendición, una palabra para tu vida de parte de Dios y que vos puedas recibir, ¿sí?, la palabra de Dios en tu vida, que es alimento espiritual, es medicina para el cuerpo, es sanidad para el alma, es fortaleza para el espíritu. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Estamos bendecidos. Yo te animo a que vos puedas seguir conectado. Sabemos que en las plataformas virtuales se hace más complicado que permanezca la atención, ¿no? Porque te llegan WhatsApp, te llegan mensajes, te mandan info, te llaman por teléfono y bueno, y a veces desvías un poco la atención, pero yo te pido que puedas estar atento a la palabra de Dios, lo que Dios está hablando a tu vida en este día, ¿sí? La iglesia Semi, espero que estén todos atentos a la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quiero hablar acerca de vivir para Dios, ¿sí? De vivir para Dios. En Gálatas 2:20 está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Gálatas y él estaba diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, como lo hacía antes, ¿no? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay dos maneras de vivir la vida, ¿sí? Hay dos formas. Una, vivir conforme a nuestra manera de vivir, ¿sí? A nuestra mentalidad, haciendo lo que nosotros queremos, o vivir para Dios. Pablo, el apóstol Pablo, en una oportunidad, antes de conocer a Jesús, él hacía su vida, hacía lo que él le parecía que estaba bien y usaba sus propias fuerzas y trabajaba duro, también trabajaba duro antes de conocer a Cristo. Pero una vez que conoció a Cristo dijo: ya lo demás lo tengo por basura. Ya no vivo más para eso, ahora vivo para Cristo. Y bueno, hay una diferencia de vivir para en nuestras fuerzas o para vivir para Dios. Tenemos que vivir para Dios. Amén. Entonces, para vivir para Dios hay cosas que tenemos que cambiar y que dejar, como lo hizo el apóstol Pablo. Dejó algunas cosas en su vida. Hizo cambios necesarios. Jesús dijo que en los últimos tiempos serán como los días de Noé, que la gente irán a comprar, vender, se casarán y se darán en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué estaba diciendo? Que la gente vivía para su propia vida sin tener en cuenta la vida de Dios, o sin tener en cuenta una relación con Dios, o sin tener en cuenta a Dios, su creador. Y así mucha gente vive la vida sin tener en cuenta a Dios y vive igual. Vive su vida, y a veces vemos que a algunos les va mejor que a algunos cristianos. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de que tenemos que dedicar nuestra vida para Dios, servir a Dios y vivir para Dios, que es eso una gran bendición, y nosotros tenemos que notar la diferencia. Porque no puede ser que vivir sin Dios sea lo mismo que vivir con Dios. No es posible, ¿sí? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que podar, que cambiar, que quitar de nosotros para que podamos vivir para Dios. Y
Y algunas cosas que hay que ver en nuestras vidas, reconocer en cada área, por ejemplo en el matrimonio, ¿sí? Hay cosas que tenemos que cambiar. En la economía, en el estudio, en el trabajo, ¿sí? Tenemos que ir sacando cosas, pensando, esto no me conviene, esto no es para Dios. Esto es, estoy viviendo para mí mismo, para mi carne, ¿sí? Entonces tenemos hábitos y conductas que tenemos que reemplazar, que cambiar, ¿sí? Hábitos malos. Jugar a la Play toda la noche, no, eso es vivir para mí mismo y no vivir para Dios, ¿sí? Entonces nuestro enfoque tiene que ser Dios, ¿sí? Hay una diferencia de hacer cosas por nuestra cuenta, de hacer las cosas para Dios. Tenemos que reconocer en nuestras vidas qué cosas tengo que hacer que marque la diferencia, ¿no? Que tenga yo en cuenta a Dios. La Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿sí? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba, en las cosas del cielo y no en las de la tierra, ¿sí? Tenemos que vivir para Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir para Dios. Tenemos que vivir para Dios. Amén. Y vamos a hacer la diferencia. Pero tenemos que poner fin a muchas cosas que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios. Aquellas cosas que nos hacen que nos alejemos de los caminos de Dios. Tenemos que encomendarnos a la gracia de Dios, a la bendición de Dios, al favor de Dios, ¿sí? La bendición de Dios tiene que estar sobre tu vida. El favor de Dios tiene que estar en tu vida. Gloria a Dios. Amén. Quiero leer un versículo muy lindo, muy interesante, ¿no? En Jeremías capítulo 2, versículo 13. A más de uno le va a gustar este versículo. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjense las dos cosas que hicieron el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Le está hablando a los creyentes que conocían la palabra de Dios y las leyes de Dios. Dice, dos males hizo mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí. Dejaron a Dios, dejaron de enfocarse en Él, lo abandonaron y fueron a vivir su propia vida. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. O sea, una fuente de agua viva es como un río que pasa por debajo y ellos cavan pozos para encontrar agua, y donde encuentran agua hacen una cisterna como anillos, ¿no? Como el pozo de Jacob donde Jesús habló con la samaritana. Ese era un pozo de agua viva donde siempre había agua y uno iba y buscaba y siempre había bendición, siempre había agua, siempre había vida, había para la siembra, para la cosecha, para todas las cosas. Y dice, Dios, me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y dice, y cavaron. ¿A quién le gusta cavar? Pico y pala. ¿A quién le gusta? Cavaron para sí mismo cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Saben qué frustrante es este mensaje para el pueblo de Israel? Cavar pozos sin que encuentren agua permanente. Llegan y pensando que hay agua, listo, empiezan a levantar los anillos y a los 2 días seco. Y así otra vez, cavan en otro lado. Así le pasó a los pastores de Isaac, ¿no? Los de Isaac encontraban
pozos de agua viva, porque la bendición de Dios estaba sobre Isaac. Y los otros cavaban y encontraban cisternas rotas. Y eso representa la fuerza humana, el vivir para uno mismo, el vivir detrás de las cosas sin tener en cuenta a Dios. Eso hizo sorprender a Dios y decir: wow, qué necios que son. ¿Cómo me van a dejar a mí, que soy la fuente de agua viva, y van a ir tras sus cisternas rotas? Yo no sé qué vos estás haciendo, estás cavando y cavando y cavando y no encontrás la bendición. Dios quiere que te enfoques en Él, que vivas para Él. Vas a tener una fuente de agua viva, permanente. La bendición de Dios va a estar sobre tu vida. La gracia y el favor de Dios van a estar en tu casa. Vas a vivir para Dios y vas a ver la bendición de Dios. Mire qué tremendo que es poder vivir para Dios y experimentar lo sobrenatural de Dios. Ver que hay una fuente de sanidad en Dios, una fuente de milagros, una fuente de provisión. Podemos experimentar lo de Dios. Pero usted puede vivir también su propia vida cavando cisternas rotas que no retienen el agua, que le trae frustración. Por eso hay mucha gente que vive frustrada, sin esperanza, llena de temor. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, vemos que hay mucho temor, muchas frustraciones, muchos problemas de convivencia, mucha violencia familiar, muchos problemas económicos. Pero hay una diferencia. Tenemos que aprender a vivir para Dios. Tenés que dedicar tu vida a Dios. Tenés que entregarle tu vida al Dios Todopoderoso. Él va a ser tu fuente de agua viva. ¿Cuántos lo creen en esta tarde, noche? ¿Cuántos creen que Dios va a ser esa fuente de agua viva para su vida, para su familia, para su negocio, para su trabajo, para su salud? Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Y quiero leerte otro versículo que nos habla de lo mismo, que se encuentra en Ageo. Usted lo puede leer también en su Biblia. Ageo, capítulo 1. Versículo 5. Fíjese cómo Dios le habla al pueblo de Israel. Yo le voy a hablar un poco del contexto histórico de esta palabra. ¿Sí? El pueblo estuvo como en un exilio por 70 años. Fueron dominados por los babilónicos. Y ahí aparece el rey Nabucodonosor. Se los llevó a todos y estaban presos, exiliados, lejos de Jerusalén, lejos de Judá. Pero vino el favor de Dios y volvieron a su tierra. Por el favor de Dios, volvieron a su tierra. ¿Sí? Y comenzaron de nuevo. Esto se llama la etapa de la restauración de Israel o de Judá, o la restauración de Jerusalén. La restauración ahí es cuando edifican los muros, ¿no? De Nehemías, y edifican los muros alrededor. Y el pueblo, ¿qué hizo el pueblo de Dios? Se empezó a ocupar de empezar a construir casas, a plantar semilla, y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Dios quería que le edifiquen una casa. Y ellos se olvidaron. Entonces vino palabra de Dios a través del profeta Ageo. Y le dijo así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestro camino. Siempre
siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Algo está pasando. Se visten y no se calientan, no se abrigan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco. Encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Fíjense qué pasó ahí. Cómo empezó la frustración en los hombres porque habían descuidado a Dios. Se habían olvidado de su Creador, que le tenían que edificar una casa para Dios, donde Dios sea glorificado, donde la gente se pueda congregar y puedan alabar a Dios. La gente se olvidó de la casa de Dios, se olvidó de Dios, y cada uno buscaba su propia casa, su propia conveniencia, vivir su vida. Y parece que empezó a haber cosas raras. Porque decía: ¿cómo? Sembramos mucho este año, pero en el tiempo de la cosecha no cosechamos nada. Cuando cobramos el dinero, parece que lo cobramos en un saco roto, se desaparece. Pongo más abrigo más la casa, pongo más frazada en la cama y siento más frío. Algo está pasando. Dios le estaba resistiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios. Estaban viviendo para ellos. Yo quiero animarte en esta hora. Quiero que medites en tu vida, que medites en tu camino, cómo te está yendo. Cuando nosotros miramos a Dios, vemos la bendición de Dios. Vemos esa fuente de agua viva. Vemos que las cosas empiezan a salir bien. Vemos que hay medicina para nuestro cuerpo. Vemos milagros sobrenaturales. Vemos la mano de Dios poderosa en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. La bendición viene del cielo. Si nosotros vivimos para Dios. Como decía Pablo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ahora estoy enfocado en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Dice la Biblia: meditad bien sobre vuestros caminos. Pensá bien cómo te está yendo. ¿Cómo te está yendo esta cuarentena? ¿Cómo está pasando tu economía, tu salud? ¿Cómo está la convivencia en la casa? ¿Sí? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Has descuidado tu relación con Dios?
Te has olvidado de tu Creador porque no puedes congregarte, porque no puedes ir a la iglesia. Entonces te has enfriado y ahora estás más ocupada en tus cosas, en tus quehaceres. Pero yo quiero animarte para que te vuelvas a Dios, para que busques a Dios de todo corazón. Bendecimos tu nombre. Te pedimos perdón por ocuparnos más en nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestros quehaceres, en nuestros afanes, que ocuparnos de tu palabra, que ocuparnos de tu casa, que ocuparnos, Señor, de tu vida, de la oración, de la palabra. Perdónanos, hay una diferencia. Padre, podemos vivir nuestra vida como queremos o podemos vivir nuestra vida para ti, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno, Señor, que la presencia de Dios venga sobre tu vida. La bendición de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Si hoy decidí de corazón buscar a Dios, la bendición de Dios va a estar sobre tu vida. El favor